Ya vamos, capítulo 2, al aire. Bienvenidos a una nueva edición de La Peña de la Dignidad Villana. Sean todos muy bienvenidos a un capítulo más de La Peña de la Dignidad. En busca de algunas respuestas, Claro. hemos llegado donde el profesor Raúl. ¿Cómo está, profesor? Súper bien, súper. Aquí Raúl, encerradito, pero bien. Muy bienvenido, aquí vamos a jugar. Muchas gracias, ¿Cómo? Oliverio. Esa es la idea, que sea cultura entretenida, como se decía antes. ¿Ah? Que sea lo más didáctico posible. Llegar a la mayor cantidad, digamos, de gente con un lenguaje sencillo, claro y directo. Muy bien, pues. Oiga, el cambio climático nadie lo puede negar. Como contexto general me gustaría hablar de las guerras que han habido por el alimento. Es tan importante el tema digamos, de la alimentación, genéricamente hablando, que en el pasado generaron guerras. Por ejemplo, el primer acto independentista de las colonias, 13 colonias norteamericanas, fue el botar el té en Boston. Después de la masacre de Boston, Gran Bretaña decidió dejar de cobrar los impuestos a los colonos. ¿Cachai? El té que venía de Inglaterra. Fue un primer acto independentista. ¿Qué alimentos han influido en las civilizaciones? Claro, hay tres productos que en la antigüedad permitieron la existencia de grandes civilizaciones. El arroz en China, la quinoa en los Andes centrales, digamos todo lo que fue el Imperio Inca, y me falta el trigo, todo lo que es el cercano oriente, lo que hoy es Turquía. Turquía, Israel, digamos, en su momento Irán, Irak, Mesopotamia. Entonces, a tal punto la importancia de esos alimentos, ojo, y si vamos al pasado, en estas grandes civilizaciones siempre alto flujo, manejo del agua. No nos metamos ahí por ahora. Oiga, dígame, ¿qué productos dejaron locos a los europeos? Mira, lo tengo. Hay dos alimentos que a los europeos lo dejaron loco cuando llegaron a sus cortes, que fue el cacao, el chocolate y el tomate. ¿Ah? ¿A quién no? Oiga, vámonos a nuestros antepasados. ¿Cómo cazaban? Que obligaba también a cazar en conjunto, ¿ah? Nuestros antepasados, sobre todo las grandes bestias. Claro, por ahí sale la reflexión de la organización del grupo, porque además hay que mantener la comida. Cómo conservar los alimentos a través del tiempo. Conforme se fue domesticando la agricultura, por así decirlo, y nace la propiedad privada. Hay todo un tema ahí, de cierta manera, domesticar la agricultura, después la agricultura propiamente tal, y después el nacimiento de la propiedad privada. Entonces, son procesos, te estoy hablando de procesos de miles de años, Oliverio, que en cierta manera hoy día nos tienen, y a propósito de la pandemia, hay muchos cuestionamientos. De cierta manera, el otro día leía un informe sobre una encuesta sobre la gente se empieza a cuestionar el consumo de algún alimento, por ejemplo, la carne. Sí. ¿Cómo cambiar hoy día ciertos hábitos alimenticios que están, digamos, muy arraigados en nuestro ADN, digamos? Ahora que se aproxima el 18, Oliverio, claro, todos empezamos una carnecita, se nos hace agua a la boca pensar en la carne, claro, y eso nos ata a nuestros antepasados, ese pasado atávico, digamos, de tener un pedacito de terreno y de cocinar, digamos, eso nos emparenta con nuestros antepasados más lejanos. Y está en nuestro, digamos, nuestro ADN. Como una esencia humana también. Exacto, y el compartir, o sea, el rito de alimentarse es un rito social por excelencia, el compartir el alimento, que se dio de nuestros antepasados en las cavernas, en los ritos religiosos, el rito católico,
compartir el pan y el vino, digamos. ¿Ah? Vino. Entonces, de cierta manera, claro, hay ciertas prácticas que hoy día dan cuenta de una, por así decirlo, de una resignificación de la alimentación. Y varias culturas giran en torno a la alimentación. Bueno, recordemos que nuestro país es un país joven con respecto a las China, grandes civilizaciones. bueno, la antigua Mesopotamia, que hoy día es Irak, Irán, ¿ah? Los Andes centrales, México central, digamos, las grandes civilizaciones que en algún momento la conversamos, ¿ah? Y estos alimentos que le dieron, que sustentaron grandes cantidades de población en el pasado. Por eso le quería decir que la finalidad, uno de los puntos importantes de esta conversación que tiene es entre los amigos, entre los vecinos, que seamos civilizados y empecemos a compartir, digamos, tú necesitas esto, yo tengo esto, me falta eso, ¿cachai? Porque de otra forma, ¿cómo podríamos ir a cazar al mamut? Claro, claro. Lo que tú hablas es reciprocidad. ¿Ah? Claro, en términos antropológicos eso se practicaba entre los pueblos originarios. Recuerdo la clase de mi querido profesor de prehistoria de Chile, Osvaldo Silva, que en paz descanse. Él ha hablado, claro, de pisos ecológicos. Pisos ecológicos, por ejemplo, donde de cierta manera se producía un determinado tipo de alimento que se complementaba la dieta con los pueblos costeros, qué sé yo, peces, otro proveía de alimentos, digamos, que se cultivaban al interior, la papa, por ejemplo. Entonces, claro, de cierta manera, ciertos pisos ecológicos que se complementaban. Estamos hablando de una época anterior al dinero, una época que no existía el dinero, estamos hablando del trueque, en este caso el trueque alimentario. Y de cierta manera ir complementando las dietas. Entiendo, y esto es más complejo, no soy experto en la materia, pero entiendo que los distintos tipos, qué sé yo, proteínas, carbohidratos, tienen distintos efectos sobre el cuerpo humano, y así como han permitido, digamos, al ser humano poblar casi todos los pisos ecológicos del planeta. Entonces, volviendo al tema del compartir, claro, en este sentido, claro, ¿qué me falta? ¿Qué te falta a ti? ¿Qué tengo yo? Entonces, eso se está dando mucho actualmente. Entonces, claro, yo creo que estamos viendo una época muy, digamos, bisagra. De cierta manera, estamos echando a una nueva época que en algún momento se le va a poner nombre. Todavía no tiene nombre. ¿Cómo afecta el cambio climático la alimentación? Ya, el cambio climático, en cierta manera, está provocando que haya sequía en muchos lugares. En cierta manera, que las plantas no puedan florecer en la época que les corresponde. En cierta manera, eso es claro. Entonces, hay una cuestión recíproca, tanto del clima como también de la agricultura y la ganadería. Por ejemplo, no sé si sabía Oliverio o nuestros televidentes, pero el estiércol de las vacas, los eructos, también contaminan el medio ambiente, la capa de ozono, por así decirlo. Entonces, claro, es recíproco, son efectos recíprocos, ¿cierto? Hay muchos colaterales, digamos. Exacto. Entonces, claro, de cierta manera, claro, así como afecta el debilitamiento de la capa de ozono por los hidrocarburos, digamos, desde la época de la revolución industrial. También hay ciertos procesos que hay en la naturaleza, en la agricultura, en la ganadería, que también afectan al medio ambiente. Entonces, es todo, digamos, está todo conectado. Hay algunos tipos de alimentos que podrían estar, que ya están, digamos, intervenidos, Claro. ¿cierto? Dígame usted, ¿cuáles son los alimentos transgénicos? Los alimentos transgénicos son cultivos que han sido modificados genéticamente, cuya semilla ha sido modificada mediante el injerto de uno o más genes procedentes de especies distintas para obtener una mayor resistencia a enfermedades comunes y para que las plantas transgénicas sean capaces de tener producciones mucho más grandes, mucho más industriales, diríamos. Podríamos decir que la alimentación ahí se adhiere a la economía. Por ejemplo, la palabra salario viene, digamos, del antiguo imperio romano de la sal. En cierta manera fue en algún momento una medida de intercambio. Antes del dinero puro y duro, antes del denario, antes de las monedas, del acuñamiento de monedas. ¿Sabe qué más? Vamos a una canción, se llama Dinero. Que te escondes de mis dedos, dinero que divides corazones, dinero, pagan todo, pagan justo, pagan pecadores.
le pagan tímidos y vividores. Hazme, amiga, el favor de no hablar de dinero. Si la cuenta no es pagada y tu vida atormentada por los pesos, dinero que estás en los bolsillos, paseando de mano en mano, manoseado, maltratado, malgastado, vil dinero, números en un papel, ficción pagada, comprar para ser dueño de qué, dueño de ti, dueño de nada, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, vil dinero, se me fuma como puro cenicero, pagar por vivir, pagar o huir, el sentido es endeudarse por un viaje, por casarse, son las deudas, son los créditos, las tasas, son las alzas, son las bajas, comisiones por las ventas. Hazme, amiga, el favor de no hablar de dinero. Si la cuenta no es pagada y tu vida atormentada por los pesos, los pesos son toda mi vida, los pesos son mi mundo entero, es la forma en que lo juntas, es la forma en que lo obtienes, vil dinero para quienes se robaron nuestros bienes, vil dinero, se me fuma como muro en cenicero, vil dinero, en la casa que le falta mi sombrero, vil dinero, se me fuma como muro en cenicero, vil dinero, en la casa que le falta mi sombrero. Oye, pero ¿cuánto nos van a pagar por el show? ¿Le podéis subir 10 luquitas? Súmale 10 luquitas, po. Vamos a tomar el taxi. ¿Y qué queréis que me lleven los instrumentos a la micro? Como soy. Así nos vamos. Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a este rincón de magia, llamado el Rincón del Mago. Me voy a presentar, soy Diego Benítez y me he puesto mi gorrito porque estoy muy chascón. Y tengo aquí en mi mano algo que ustedes pueden conocer. Es una pizarra para aprender a dibujar. Vamos a dibujar un personaje que a todos nos encanta, por lo menos a mí y a mi hija nos fascina. Y quiero que ustedes lo vean. Vamos a dibujar, yo creo que lo van a reconocer enseguida. He estado practicando un poquito. Un círculo. Después hacen esta parte de aquí. La parte de acá. Bueno, yo lo estoy haciendo a mi método. Voy a colocar boca. Y yo sé que este personaje ustedes ya saben quién es. El Jorge Campos, obviamente. Pero Jorge ocupa lentes, pero yo en mi versión voy a colocarle ojos para que tenga personalidad. Ahí está, vamos a hacer un puntito por acá y otro puntito por acá. También, bueno, voy a colocar obviamente mi firma. Y ahí está nuestro amigo Jorge Campos, increíble.
Siento como que alguien me está mirando. No lo puedo creer. Siento como que alguien me mira. No creo que sea... No, creo que me estoy volviendo loco. Voy a preguntar por si acaso. ¿Alguien me está mirando? No. ¿No? Ah, ya. Espérate, ¿me está hablando a mí? Sí. ¿A mí? No puede ser. Se parece a la voz de Jorge Campos. ¿Eres tú, Jorge? Sí, soy yo. ¡Sí! ¡Oh! No lo puedo creer, Jorge. Oye, tomaste la forma del dibujo. Tienes poderes que yo no conocía. Jorge, te quiero preguntar esto. ¿Tienes algo que decirle a los amigos que están ahí mirando en el chat? Sí, quiero decirle que todos son hermosos, preciosos y que ojalá les guste el cotele, Ah, muy bien. Oye, ¿cómo sois para el dibujo? como las berenjenas. Oye, soy pejado. Sí, soy pesado. Oye, Jorge, bueno, te voy a tener que llevar al mundo de la fantasía. Vas a tener que ir de nuevo allá donde está nuestro amigo Jorge Campos, porque ahora tenemos que continuar con el directo. ¿Tú sabías, cierto? Sí. Claro. Muy bien, Jorge. Yo me despido y te voy a borrar. Así que despídete de los chicos. Dile chao. Adiosito, nos vemos. Muy bien. Y ahora sí, lo vamos a borrar. Y... ¿Cómo que no te quieres ir? Señor Stark. Sí, señor Stark. Ahí está. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño efecto ilusión mágica. Yo me despido, soy Diego Benítez, más conocido como el mago de El Rincón del Mago, aquí en el canal de Jorge Campos. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta pronto. Vecinos, recuerden, el 25 a votar y el 28 de noviembre el segundo ¡Vamos, Festival la de la Peña! Voz Villano. Y a continuación lo que usted espera, el segundo capítulo de Patrimonio Perdido. En busca del patrimonio perdido. Historias de la música chilena también. Aquí por el otro lado está el profesor Marco Antonio Valencia. No cualquier persona podía contestar las preguntas que traemos sobre otra banda enigmática de la zona, muy buenos músicos sobre todo. Marco Antonio, ¿cómo está, compadre? ¿Cómo va, Oliverio? Gusto saludarlo nuevamente. Aquí de nuevo, Hemos sacado Vale Otro, siempre se agradece, ¿eh? a la Peña de la Dignidad. Así es. Muy buenos comentarios sobre el aporte y todo lo que sabe sobre música. Mire, yo creo que lo importante es valorar las obras y los cantores. O sea, eso habla bien, un pueblo culto, un pueblo digno. Esta banda es, podríamos decir, incomprendida, muy valorada y admirada, pero quizás con el tiempo un tanto olvidada, diría yo. Se trata, y anduvieron mucho por estos barrios, Ah, sí, no me diga. por esta comuna, señor. Ta, ta, Estamos ta, ta, hablando tan. de uno de los pilares del rock chileno. Han sido reconocidos como uno de los pilares del rock chileno, ni más ni menos.
del rock con identidad nacional. Son los Blobs. ¿Ellos son de la nueva canción? Ese es un tema, porque en realidad son una emergencia, una irrupción. ¡Anda! Sí, son una irrupción extraña, una especie de gran emergencia de un estilo que no era ninguno de los dos que estaban en boga en realidad en la época, porque estamos pensando que los Blobs nacen a finales de la década del 60, ¿Ya? cuando ya todavía aún no se extinguían los fuegos de lo que fue la llamada Nueva Ola, ¿no? Que es un movimiento musical reconocido, muy masivo, que de alguna manera construye la economía discográfica chilena. Es cuando se empiezan a vender los discos, las revistas, cuando la música se transforma en un bien de consumo ibérico. Perfecto, La entonces... industria del disco y la radio, sobre todo, va a ser fundamental. Esa es la nueva ola, y la nueva ola de alguna manera es una reiteración, una repetición, una adaptación de música extranjera. Con su adaptación hasta de nombre. Claro. Desde Danny Chilean, Correcto, Pat Henry, por supuesto. y cuántos más. Un movimiento musical muy significativo, pero por otro lado tenemos la nueva canción chilena, que es relativamente paralela, y que lo que hace es otra cosa, que también genera un grado de masividad significativo, pero que está más bien buscando las raíces propias, es decir, la identidad más arraigada en el folclore, sobre todo campesino, ¿cierto? Y ahí tenemos las figuras de Víctor Jara, ¿cierto? Patricio Mans, etcétera, etcétera, ¿no? Los Blobs irrumpen en el medio de estos dos movimientos. ¡Wow! Y no son ni lo uno ni lo otro. Son los Blobs. Entonces, lo primero que te quiero preguntar, el nombre. ¿De dónde viene ese nombre? ¿Exigen una explicación? Sí. Bueno, de ahí mismo viene, porque en realidad en esa búsqueda el nombre original era Los Blobs, como un homenaje a la caricatura más conocida en Chile, que es Condorito. Entonces el nombre original, sí señor, el nombre original de la banda era Los Blobs, como un homenaje a Condorito, y no solo a Condorito, sino a identificarse derechamente un poco con la cultura pop chilena, ¿no? Perfecto. Pero por ahí les recomiendan una familiar que suena bastante mejor con la B al principio, y finalmente terminan convenciendo a estos jóvenes muchachos, ¿no? Adolescentes, de que sonaba un poquito mejor ponerle una B, y queda finalmente como Los Blobs. Entonces se nota ese paso de la nueva ola, ¿cachai? Porque termina sonando gringo. Correcto. El nombre. Termina sonando un poquito más gringo. Y hay una influencia del rock, evidentemente. O sea, algunos de sus integrantes, a finales de los 60, viajan a Estados Unidos, y en realidad Juan Pablo Rego, y él se vincula con el movimiento hippie, se vincula con Black Panther, con la lucha contra la guerra de Vietnam, digamos, y además trae discos. Trae discos a estos muchachos del sector oriente, que empiezan a hacer covers de los temas de Bob Dylan, de los Rolling Stones, de Jimi Hendrix, muy en un estilo muy particular y bastante largo. Eran muy reconocidos, hacían unos covers en su propio estilo, pero un poco estaban mirando eso a finales de los 60, digamos, ¿no? Ellos participan en festivales escolares, en particular se reconocen algunas tocatas ahí siendo muy jóvenes ya, en la primera formación, y que están los hermanos Villalobos, los hermanos Green, que después Pedro Green se dedica al jazz, ¿no? Pero fue parte de los Blobs durante un buen tiempo. Tocaban en Manuel de Salas. Ok. Aquí, muy cerquita de nosotros, en digamos, estos festivales musicales de Manuel de Salas. Y por ahí se empiezan a sumar otros integrantes que vivían por acá cerca, los hermanos Orrego en particular, y más tarde Eduardo Gatti, ¿no? Que quizás es el último en incorporarse, que finalmente se genera la formación más reconocida del grupo, que es justamente Julio Villalobos y Gatti en la guitarra, Juan Pablo Rego, ya sus dos hermanos anteriores se habían retirado, que también participaron en el grupo, Juan Pablo Rego en el bajo, ¿cierto? Juan Contreras en el órgano y Sergio Bazar en batería. Esa es la formación más reconocida, porque es la formación que finalmente graba los 3 discos del grupo, entre 1971 y 1970, perdona, el primer disco, y 1973. Son un grupo bastante upeliento, diríamos. Toda su producción fue durante el gobierno de la Unidad Popular, sin estar tan identificados con el gobierno de la Unidad Popular. Sin embargo, el Estado en ese tiempo organizó algunas giras con algunos grupos, y los Blobs estuvieron considerados, entonces eran bastante incomprendidos por lo mismo, porque tocaban junto con los grupos más vinculados a la nueva canción chilena, y de repente aparecían unos chascones más melenudos con guitarra eléctrica, y que eran difíciles de codificar, digamos, por la cultura de izquierda de la época. No todo el mundo entendió mucho
esa performance, digamos. La performance y un poco el lenguaje, ¿no? Muy vinculado a temas que no son de temas tradicionalmente sociales, sino que ellos tienen un relato mucho más ambiental o ecológico. Se vinculan mucho más con temas que tienen que ver con la naturaleza, con la simplicidad, con el espíritu humano, con unas lógicas que no están tanto en la lógica de la lucha política, ¿no? O de la lógica de la lucha de clases, que era un relato mucho más instalado en el relato de la nueva canción chilena, en la lírica de la nueva canción chilena. En el caso de los Blobs, incluyen unos lenguajes que uno podría decir son más bien protoambientales, o un relato más bien vinculado a eso, la ecología. Pero tenía temas propios. Temas propios. De hecho, el primer disco son temas todos de autoría, y era interesante el grupo porque son 3 compositores, y eso siempre potencia un grupo. Usted lo sabe mejor que yo, Oliveri. Eduardo Gatti, Villalobos y Juan Pablo Rego componían. Entonces hay 3 compositores, cada uno con sus influencias diversas, digamos. Bastante experimental Villalobos. El primer disco, Los Blobs, no tiene más nombre que el del grupo. Fíjate que aquí hay otra cosa, pues está editado también por DICAP, por la discoteca Cantar Popular. O sea, sí, en ese sentido el sello que reproducía la nueva canción chilena también se empieza a fijar en estas nuevas manifestaciones que ya venían de fines de los 60, que es el rock, porque el rock empieza a ser muy popular en el mundo. Por lo tanto, había que investigar e indagar cuál era el rock con identidad nacional, y uno de los grupos que emerge con mayor popularidad son los Blobs, para decir que sería el rock chileno, ¿no? Y fíjate que se edita ahí. El disco abre con un tema que se llama Barroquita, que también tiene que ver un poco con eso, con lo barroco, ¿eh? Hay mucho de asumirse barroco, en el sentido de que son mezclas. O sea, bueno, el rock en sí mismo es una mezcla, pero además un rock chileno es más mezcla todavía. Entonces, los Blobs tienen un poquito eso de, si uno lo mira estéticamente, de un cierto barroco experimental. Y además estaba la influencia, como te comento, de la música más progresiva. Les gustaba mucho Procol Harum, les gustaba Cream también. Ah, perfecto. Jimi Hendrix. Pero en el conservatorio se empiezan a encontrar, habían 2 o 3 que estudiaron en el conservatorio de la Chile, empiezan también a vincularse al movimiento de la nueva canción. Y además hay un parentesco ahí entre los Borrego y los Parra. Por lo tanto, ellos conocían a Ángel Parra, al hijo de la Violeta, que estaba con la Peña en estos momentos. Y se vinculan también con Parra y con Víctor Jara. De hecho, Víctor Jara los cuentan, ¿no? Que los iba a ver a los ensayos, cuando ellos también grababan o qué sé yo, y a Víctor le gustaba mucho el sonido de las guitarras eléctricas de los Blobs, al punto que participan en un clásico de Víctor, que es El Derecho de Vivir en Paz. Esas guitarras que se escuchan ahí de arreglo, que de alguna manera, no sé, tú te manejáis más, pero generan una atmósfera distinta a la canción, la rockean derechamente. Son los Blobs tocando ahí con Víctor en ese clásico del disco El Derecho de Vivir en Paz de Víctor, ¿no? Por eso es una fusión súper interesante y mezcla justo el tema que estamos conversando, porque el derecho de vivir en paz es un tema, podríamos decir, bueno, no quiero hablar del mensaje de esa canción, que es hermoso y cada uno lo interpreta. Quiero hablar de lo musical, porque al escuchar este tema me aparecen unas guitarras atrás súper saturadas, bien rockeras, pero se mantiene también la canción. Se entiende muy bien la canción, hay una dinámica muy bien hecha ahí, y una intensidad atrás en las guitarras, la batería, el bajo, que va manteniendo. El derecho de vivir en paz prácticamente no podía haber sido, sin ellos no hubiera sido lo mismo, claramente. Bueno, claro, y quizás son poco reconocidos en ese aporte que le da esa, quizás, que ya es una canción que tiene un grado épico, es una canción de alguna manera tremenda o monumental. Yo creo que esa guitarra también le dan un poco una rebeldía de época, la hacen sonar un poquito más rockera, lo que la hace también un poco más rebelde, siento yo, digamos, sobre todo en el final. Bueno, ahí está el aporte, y te diré que Julio Villalobos, el guitarrista, además aporta con guitarra eléctrica en un disco de Ángel Parra muy interesante, bastante experimental, que se llama Canciones Funcionales, que si no me equivoco es del 1971. Es decir, hay un cruce, derechamente, una colaboración entre los Blobs y la nueva canción chilena, evidentemente, sin ser los Blobs, claro, evidentemente que no lo son. Si tú escuchas el disco, el primero no. El primero es recomendable escuchar algunas canciones, una canción bastante larga de Julio Villalobos, Vértigo, recomiendo que la escuchen porque tiene un final bastante más progresivo, que se alarga con justamente guitarras muy marcadas, bastante más afiladas ahí, que recomiendo revisar respecto a quizás una de las primeras canciones de rock chileno con mucha guitarra progresiva. Por tanto muy atrevida, pero claro, tiene una joyita que en realidad es un relleno
cuenta, que es una canción de relleno porque les quedaba un espacio para grabar, con lo que habían pagado, digamos, un estudio de grabación dedicado. Y Eduardo Gatti, que había viajado hace poco, había viajado en barco, había salido de Valparaíso en barco en un viaje de reconocimiento experimental, ¿no? Había ido a París y a Londres. De vuelta de París, se inspira y escribe una canción que le llamó Los Momentos. Estaba ahí guardadita y quedó un espacio para el disco, y finalmente decide presentárselo al grupo, el grupo le gusta, y se graba en la última canción que ingresa al disco de los Blobs, al primero, ese clásico monumental de la canción chilena, que es Los Momentos. Que se escucha en la primera versión se identifica inmediatamente porque termina con una gilet, con una guillotina, cierra bruscamente. Porque a Gatti le había parecido muy interesante el final de She's So Heavy de los Beatles, de John Lennon, esa canción que se va alargando completamente, que tiene un final apoteósico, pero que finalmente termina justamente con un corte brusco. Gatti propone al ingeniero de sonido un poco reeditar eso, y Los Momentos termina muy bruscamente en su versión original, porque tiene dos versiones posteriores más conocidas, una reversión de los Blobs y después una versión de Eduardo Gatti. Claro. Es la que más suena, claro. Pero la original está ahí, en el primer disco de los Blobs del 71. Tenemos a los maestros, a los Blobs. Mira, una pregunta. Si eran tan secos, tan conocidos, tan en ese medio entre la nueva canción y el rock, yo supe que fueron a Viña. Al Festival de Viña. Cuéntame eso. De Viña del Mar. Viña tuvo festival en 1971. Bueno, era el momento en que el apogeo de la Unidad Popular. ¿Ya? Allende había sido electo, ¿cierto?, en 1970, en septiembre, por lo tanto, el primer festival de la Unidad Popular, y asisten muchos de los grandes intérpretes de la nueva canción, que además habían estado en la campaña de Salvador Allende. Y entonces, los Blobs, por un lado, tenían el grupo de detractores más conservadores, porque eran unos melenudos, hippies, que además vivían en una comunidad, hay que decirlo. Ellos, por eso son bastante ñuñuinos, porque la casa que la arriendan a una congregación de monjas está ahí en Avenida Osa, entre Estrella Solitaria y Simón Bolívar, esa casa. Perfecto. Y ellos viven en una comunidad que llaman Manchufela. De hecho, hay una canción del mismo nombre en el segundo disco. Y es una comunidad que está muy inspirada por la psicología, digamos, transpersonal, por el movimiento hippie, por ciertos principios ecológicos. Entonces es una forma de vida los Blobs, no es solo una banda. Y además circulaba mucha más gente de distintos ámbitos, ¿no? Filosófico, artístico, etcétera, etcétera. Perfecto. Por lo tanto, del punto de vista, la sociedad conservadora rechaza en esa época a los hippies y los coléricos, ¿no? Eran de alguna manera una amenaza a esta juventud que se escapaba de los cánones, ¿no? Por lo tanto, hay un sector conservador que los rechaza, pero lo más divertido y curioso, diría yo, es que por el otro lado, la izquierda también los rechaza, la izquierda tradicional, más vinculada a la nueva canción, por las guitarras eléctricas y por el estilo rockero que era considerado imperialista. Por lo tanto, la pifiadera de los Blobs es monumental, porque es como dijo Parra alguna vez, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Eso le pasó a los Blobs y fueron pifiados estrepitosamente en el Festival de Viña de 1971. No te puedo creer, no se le hizo el homenaje que Chile debía hacerle. No, se reivindican después en un festival al año siguiente, creo. Ahí mismo en la Quinta Vergara, en Los Caminos que se abren, que fue un festival que estaba más destinado justamente a estas manifestaciones más experimentales, y en realidad Viña nunca ha sido un escenario para los experimentos, digámoslo. No. Y claro. menos chileno. Claro. Aunque ahora se ha abierto por lo menos al stand-up. A lo musical todavía no. Todavía tampoco no. Hay mucha, y tampoco hay mucha novedad ahora, según veo. Vamos a seguir viendo. Seguro que habrá. Pero finalmente los Blobs van generando ciertas dinámicas, y su segundo disco ya derechamente una colaboración. De hecho, canta Ángel Parra, hay una influencia mayor de la nueva canción. ¿En el segundo? Sí, que sea llamado Del Volar de las Palomas. Así lo vas a encontrar porque se retitula después como Del Volar de las Palomas. Esa canción, de hecho, la canta Ángel Parra. Fue compuesta por Juan Pablo Rego, pero la canta el mismo Ángel Parra, que le da una fuerza interpretativa vocal, que era un poco la que el grupo buscaba. Está una canción muy bonita, y Qué lindas son las mañanas, que es un vals de Eduardo Gatti, que también se puede revisar, y un tremendo tema que es Campos Verdes. Yo creo que invito a la gente a escuchar esa canción, que creo que Campos Verdes. Sí, Gatti la cantó como solista. Yo creo que es una joya de los orígenes del rock chileno, por su profundidad, por la atmósfera que genera, por la letra, ¿no? Esa está también ahí en Del Volar de las Palomas. Te voy a preguntar, ¿por qué no suenan ahora?
Mira, Para que, claro, mira, ellos bueno, tienen esta crisis, ¿no? Evidentemente el rechazo masivo en Viña no es algo que deje probablemente inadvertido a ningún artista, supongo, ¿no? Y claro, el tercer disco, según Julio Villalobos en una entrevista, guitarrista, dice que en realidad ellos de alguna manera se frustran mucho producto de esto, se sintieron de alguna manera defraudados, ¿no? Y se sumergen en una lógica aún más experimental, radicalizan la postura progresiva y se encierran a ensayar en la comunidad de Manchufela, 8 horas, y muy influenciados ya por Miles Davis, dice, ¿no? Por la época de Pitches Brew, es decir, empiezan a hacer derechamente música sin letra. De hecho, el tercer disco, llamado La Locomotora, son 5 canciones largas, hay canciones de 12 minutos, de 15 minutos, ninguna tiene letra. ¿Ya? Entonces entra en un ciclo más experimental, lo que lo hizo todavía más confuso. Ellos radicalizan un poco el desencuentro con el público masivo y por lo tanto menos efecto tuvieron y un poco se hundieron en esa introspección creativa que les impidió transformarse en lo que fueron otros como los Jaivas, que de alguna manera logran, ya son de la misma generación de ellos, bastante más masivos, digamos, ¿ya? Pasa un poco Sí, eso perfecto. y viene el golpe, pues, Oliverio, nuevamente. Estas historias siempre terminan con un golpe, ¿se fija? Que hace que cambie todo. es como el plop. Es como el flop. Sí. Entonces, bueno, muy agradado de nuevo, profesor, con la cátedra musical. Estamos de nuevo, muy inspirados para hacer música con lo que acabamos de conversar. Y usted haga el cierre, por favor. Adelante entonces con un tema clásico de los Blobs interpretado por el maestro Oliverio Montana. Muchas gracias. Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida. Ya la aurora no es nada nuevo pa' tus ojos grandes y pa' tu frente. Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos pa' tu mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que el futuro que cuando grande, ay, murieron ya los momentos, sembraron así sus semillas y tuvimos miedo, temblamos y en eso se nos fue la vida. Cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda una historia, los modelan y los destruyen, y según ellos ordenan su vida. En la frente le ponen monedas, en sus largas manos le juegan candados, letreros y rejas. Pasaron y se fue.
Oiga, y sintonícenos mañana. ¿Dónde? En la Peña de la Dignidad, pues.